Conociendo la predilección del gran escritor argentino Julio Cortázar, uno supondría que el volumen Historias de Cronopios y de Famas tendría que ser una colección de cuentos. Pero esto no es del todo correcto. Quizás el término miscelánea resultaría más apropiado, pues en esta obra encontraremos una gran cantidad de escritos breves, no necesariamente narrativos. Los relatos de Cortázar plantean situaciones novedosas, inauditas o disparatadas, de las cuales el lector puede extraer el mismo o mayor provecho del que le ofrecería una narración común. A esto agreguemos que el espíritu cortázariano es ante todo una actividad lúdica. Su literatura tiende a recrearse con las palabras, ilustrando las contradicciones del ser humano y la impredecibilidad de la vida. El libro se divide en 4 partes. La primera es muy breve y se llama Manual de Instrucciones. En ella podemos encontrar observaciones de carácter reivindicativo, en torno a las actividades cotidianas, que los humanos hacemos de manera automática. También puede tomarse como una parodia de los instructivos que acompañan a la mayoría de los productos de venta. Instrucciones para cantar. Empiece por romper los espejos de su casa. Olvídese de sí mismo. Escuche por dentro. Si oye un río, un sabor a pan o un tacto de dedos, creo que estará bien encaminado. Instrucciones para llorar. Para llorar, dirija la imaginación hasta usted mismo. La segunda parte es más narrativa y se llama Ocupaciones raras. Aquí Cortázar propone microrrelatos, que tratan sobre personas que se dedican a actividades insólitas, o que se proponen proyectos descabellados. Aunque sabemos que el ser humano es perfectamente capaz de llegar al absurdo, resulta evidente el carácter surrealista que el escritor argentino maneja tan acertadamente. Creo que el mejor relato de esta sección es Conducta en los velorios, el cual explora esa tan familiar situación doliente, proclive a los sentimientos de hipocresía. En el velorio, mis 4 hermanos y yo, de verdad lloramos. Mientras los deudos juntan desesperadamente el aliento para igualarnos. Sintiendo que cueste lo que cueste, deben demostrar que el velorio es de ellos. Que solamente ellos tienen derecho a llorar así en esa casa. Pero son pocos, y mienten. La tercera parte es la más amplia, y se llama Material plástico. En ella encontraremos muestras más complejas de literatura modernista. El lenguaje se eleva, y el estilo se vuelve más sofisticado. Ahora Cortázar se muestra minimalista al extremo. Al punto de que más que ahorrar palabras, digamos que se las come. Entre otras licencias ortográficas, podemos ver que algunos signos de puntuación quedan omitidos, además algunos verbos brillan por su ausencia. Todo esto se debe a que el estilo trata de reproducir el lenguaje oral. Por lo tanto, los diálogos se narran en lugar de reproducirse textualmente. De modo que no son necesarios los guiones ni las comillas. En este apartado destacan los excelentes relatos, Acefalla, Propiedades de un sillón, y Cuentos sin moraleja. A un señor le cortaron la cabeza. De inmediato notó que 4 de los 5 sentidos se le habían ido con la cabeza. Dotado solamente de tacto, dejó de ver y de escuchar. Pero entonces oyó, y fue como un recuerdo, porque lo que oía era la voz del capellán de prisión, diciendo palabras de consuelo y esperanza. Palabras muy hermosas, pero con cierto aire de usadas, de dichas muchas veces, desgastadas, a fuerza de sonar y sonar. La cuarta parte, la que nos interesaba desde un principio, se llama Historias de Cronopios y de Famas. Y gracias al material audiovisual que hoy en día podemos consultar en las redes, conocemos el propósito literario evocado del mismo autor. Cronopio es una palabra inventada por Cortázar, y está basada en la visión de seres imaginarios de forma esférica y volátil, como una burbuja.
pero que en su comportamiento presentan características humanas. Los cronopios tienden al aislamiento creativo, manejándose de manera similar a los poetas y los artistas. Frente a ellos están otros entes esféricos llamados famas, que representan a las personas exitosas, con aspiraciones de liderazgo y poder. Finalmente, tenemos a las esperanzas, que son personajes intermedios, que viven supeditados a los famas, pero sin desprenderse de la influencia de los cronopios. Las características psicológicas de cada uno de los grupos se manifiestan por medio de relatos fugaces y fábulas muy sencillas, cuyas escenas ilustran las naturales dificultades en la convivencia. Los relatos más curiosos son, a mi parecer, eugenesia e inconvenientes en los servicios públicos. Los famas son capaces de gestos de gran generosidad. Por ejemplo, cuando un fama se encuentra a una pobre Esperanza caída al pie de un cocotero, la lleva en su automóvil a su casa y se ocupa de ofrecerle esparcimiento, hasta que la Esperanza recupera la fuerza y se atreve otra vez a subir al cocotero. Después de este gesto, el fama se siente muy bueno, pero no se le ocurre pensar que dentro de pocos días, la Esperanza va a caerse otra vez del cocotero. Entonces, mientras la Esperanza esté de nuevo caída, este fama en su club se siente muy bueno, y piensa en la forma en que ayudó a la pobre fama, mientras la encontró caída. Los cronopios, en cambio, les ayudaban a levantarse, y les regalaban pedazos de manguera roja. Así las Esperanzas pudieron ir a sus casas, y cumplir el más intenso de sus anhelos: regar los jardines verdes con mangueras rojas. El concepto de cronopios y famas nos recuerda que existen múltiples formas de ver la vida. Cada ser humano decide en qué lugar pone su energía. Los cronopios no se sienten a gusto en el plano netamente material, por lo que se refugian en el pensamiento, la imaginación y la sensibilidad artística. En cambio, los famas se vuelcan en lo material, ejerciendo una búsqueda sin sosiego, en pro de la comodidad económica y la convivencia social, con el fin de satisfacer la vanidad personal. Sin embargo, estos son solo ejemplos de existencia humana, y cada quien debe encontrar su balance personal. Yo supongo que muchos de los que estamos escuchando este podcast, nos sentimos más identificados con los cronopios. Aún así, el consejo será, como ya dijimos, poner cada energía en su lugar y encontrar el balance.